Somos bendecidos al salvarnos por la resurrección. Nuestra salvación no es un tema de esfuerzo propio. No somos salvos por tener una religión. No somos salvos por tener buenas obras, sino que somos salvos por una limpia conciencia. Y es cuando uno tiene esta experiencia. Por ejemplo, el rey Saúl fue un hombre ungido por Dios como rey. El pueblo lo escogió. Pero él dañó su conciencia. Dañó su conciencia, dañó su vida espiritual porque consultó a brujos. Consultó a una bruja, la bruja de Endor. Cuando Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es desde Génesis hasta Apocalipsis. En la enseñanza o la prédica anterior les decía, y es verdad lo que dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Versiones nuevas, más nuevas de la Biblia, dice ese versículo, mi pueblo perece por falta de visión. ¿Qué es visión? Visión es tener metas y objetivos y una ruta trazada. ¿Okay? Una ruta trazada hacia lo que Dios tiene para nosotros. La palabra dice que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Que estamos de paso. Hay mucha gente que ya pasó. Se fueron a los 60, otros a los 80, otros a los días de haber sido concebido en el vientre de su madre. Otros ya pasaron por esta tierra. Pero este no es nuestro destino. Este no es nuestro destino. En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Y qué mejor que el apóstol Pedro para ser usado por Dios? Sí, el apóstol Pedro fue usado por Dios para hablarnos de la salvación. Porque si nos ponemos a ver en su biografía, no fue un hombre enteramente perfecto. Pero sí fue un hombre que sabía postrarse a los pies del Señor. Y fue un hombre que sabía humillarse delante de Él. Y si hacemos un recuento de los 4 evangelios, Pedro no solamente pecó negando a Jesús, pero no es la enseñanza. ¿Okay? Pedro, una de las cosas que le hizo o le hacía fallar es muy impulsivo, muy extrovertido. ¿Okay? Pero siempre tenía su reserva. Y su reserva lo ilustra bien el puñal que tenía, o el cuchillo o la daga que tenía. ¿Qué reservas? Piense según su contexto, ¿qué pudo llevarle? Piense usted según su contexto de vida, según su mentalidad, ¿qué pudo llevar a Pedro a tener ese puñal, o esa daga, o ese cuchillo escondido? Que primeramente no lo tenía escondido en su ropa, en sus vestiduras, sino en su alma y en su corazón. Porque ahí es donde se gesta todo, en el corazón, en la mentalidad. ¿Sí? El inicio de toda nuestra vida está en el corazón. Las concupiscencias, las pasiones desordenadas. Cuando el Señor dice, todos somos llamados, pocos escogidos. Algo importante en la vida que en el mundo cristiano, eclesiástico, todos se enfocan y quieren tener logros, o mal llamado ejercer o desarrollar un liderazgo. Pero no todo el mundo está llamado a pagar el precio, a negarse a sí mismo, a poner la mano en el arado sin mirar hacia atrás.
Y esto es muy difícil. Para uno mantenerse en esto, tiene que desprenderse de la ligadura familiar. Porque Dios demanda salir de la tierra y la parentela. No buscar primero el dinero. Segundo, cuando se es un soltero, no dejar de tener un compromiso o una responsabilidad porque estoy enamorado o me gusta una muchacha, estoy hablando con ella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como todo. Por ejemplo, si, y lo digo así, yo no veía a mi novia todos los días, hablaba con ella todos los días y cada 15 días la veía. Pero nunca dejar de cumplir mi compromiso con Dios. En nuestro noviazgo tenía tantas cosas que hacer. Nos veíamos en diferentes partes, congresos de jóvenes, entrenamientos para liderazgo, y no compartíamos casi, porque yo estaba trabajando. Hay mucha gente en la iglesia que tiene un llamado de Dios, pero según lo que tenga en el corazón, en su conciencia, no son escogidos por Dios. Voy a decir algo que ojalá lo entiendas. Nunca te quejes ni te lamentes de que Dios no te abrió puertas, de que Dios no te quiso escoger, o que la gente de la iglesia, o que no te dieron una oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios te llama. A quien Dios llama capacita. Y dentro de la capacitación hay un entrenamiento. Y dentro de ese entrenamiento te dan ciertas áreas. Así sea servir el aguapanela para los sábados a los niños. Y cuando la gente ve que eres hallado fiel, dando esa aguapanela, el Espíritu Santo habla a tu pastor inmediato superior y comienza a darte otras tareas. Al punto que hay alguien en tu casa que te dice: oye, pero te tienen de sirviente en esa iglesia. Pero no, es que cuando usted ve a alguien que tiene ese carácter obediente de cumplir, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy cuidando que no le caiga mosca a la sopa. Cuando ves que alguien cuida con tanto celo eso, tú dices: wow, si esa persona cuidó que en la sopa no entrara la mosca, puede cuidar que en mi cartera no entren manos. ¿Me entendió? Pero cuando Dios te pone algo, mire, esta iglesia, por ejemplo, no hace algo que yo no hacía cuando era soltero. Agarra un poquito de aire porque me quebranta, o sea, recordar que en mi juventud de soltero, cuando, por ejemplo, a los jóvenes que van para Michelena, solteros, que ya quedan 2 nada más, qué impresionante, yo lo hice solo. Yo cruzaba del Paseo Orinoco a algo que se llama el Puerto Blow, en una lanchita hacia un pueblo que está frente a Ciudad Bolívar, que ya es el estado Anzoátegui. Ahí le iba a dar clases a unos niños, clases bíblicas, solo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere pagar el precio. Amando a Dios más que a la gente. Porque cuando tú amas o haces las cosas por amor a la gente y no involucras a Dios, en algún momento va a venir alguien que amas más y dejas de amar a aquella por a quien amas más. ¿Me doy a explicar? Se lo ilustro. Una de las cosas más crudas de nuestra juventud en Venezuela hoy, los cristianos y no cristianos, es la pelazón en cuanto a noviazgo y con quién me casaré.
Bueno, créanme que yo tenía a mi novia y tenía mucho trabajo. Y muchas veces la dejé por mi trabajo. Campamentos, congresos, asambleas juveniles en Venezuela, en Barquisimeto, Valencia, Guanare. Recuerdo que nada más con verla haciendo cola, nos miraban, me miraban. Aquello era tan mariposas volar de todos los colores. Pero si algo entendía era que tenía que cumplir a Dios. Y creo que me queda grande decir que amaba a Dios o lo quería. Sí, siempre he querido a Dios. Porque amar a Dios es una completa obediencia. Pero quererle es, así ande arrastrado, me agarro de los pies y él caminando porque él tiene poder para yo abrazarlo y él caminar sin que yo se lo pueda impedir e ir arrastrado. Pero saber que todo es por él y para él. Y no amar a nadie más que a Dios. ¿Y sabe qué me enseñó Dios en aquel tiempo? Me dijo José, Pastor José, con esa te vas a casar. Esa va a ser tu esposa. Porque me has amado más que a ella. Y en nuestra juventud corremos somos tan tentados. Y podemos, por ejemplo, ¿cómo pierdes ser escogido? ¿Cómo pierdes ser escogido por Dios? Si Dios ve que estás estudiando guitarra, que te estás preparando, que no sé qué más, que tal y qué sé yo, pero ve que te distraes con las niñas, ya Dios dice, no, este no es. Si ves que te distraes, si ves, por ejemplo, que ¿dónde están andando? Que dejas de ir a Michelena porque vino una parecida aquí, entonces esa no lava ni presta la batea, no sale de la iglesia y se vienes para acá. Y como vienen los sábados los jóvenes, tú no vas los sábados para allá porque te quedas aquí los sábados. Y de repente inventas algo. No dices mentira, pero inventas algo que puede estar relacionado con una verdad. Pero es mentira. Allí Dios dice, no lo escojas, porque te va a dejar en la carretera. No va a llegar al camino. Dios tiene planes muy bonitos para nosotros. Dios tiene planes espectaculares para nosotros. Pero lo importante es ¿cómo estoy con Él? Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes no son escogidos? Aquellos, porque le voy a decir una cosa, Dios nos llama para seguirlo y Él nos llama para perfeccionarnos, porque Él es el que comienza en nosotros la buena obra y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y créanme que tengo una sensación de compartirle a cada joven de esta iglesia que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Lo siento, no es escogido. En mi vida he tenido experiencias. Un día quise escoger jóvenes para que lo entrenaran los pastores de jóvenes para mantener la sucesión, ¿sí? Porque tú no puedes mantener una visión si no entrenas gente con esa visión. Y esta enseñanza, y hoy Dios me hablaba que vamos a comenzar con nuestra visión, desarrollar vidas engrandecidas y bendecidas y dichosas para ser de bendición a los demás en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay una generación nueva que no leyó eso, pero necesitamos repetírselo ahora. ¿Por qué lo paré? Porque parecía ya religioso. Parecía religioso, pero ¿cuánto? Creo que sí, el pastor Romy, creo no, yo sé. Cuando yo estoy en una oración, sé por qué oraron y sé quién oró.
Señor, la generación de aquellos jóvenes que hoy día la mayoría son pastores. Entonces, ¿para qué Dios nos salva? ¿Para qué Dios nos salva? En 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3, 21. Allí dice claramente que el bautismo en agua, cuando somos sumergidos, recuérdense, bautismo significa inmersión, totalmente sumergido. La palabra bautismo, cuando es aspersión, es un contraste. Ok, no cuadra, no choca, porque aspersión no es lo mismo que sumerger. Porque cuando nosotros, como dice la palabra, como la prédica del domingo pasado, el que no la escuchó, por favor, búsquela por YouTube. O pida que alguien se la envíe hoy si no está en ningún grupo de la iglesia. El bautismo es sepultado con Cristo en el bautismo, es por fe. Por fe somos bautizados. ¿Ve? En el nombre de Jesús somos bautizados, o sea, somos muertos por el bautismo. El bautismo por agua. No nos limpia el cuerpo, el agua no nos lava. Porque recuerde que cuando bautizamos gente no tenemos ni champú ni jabón. El bautismo es un acto de fe donde estamos muriendo al ego, al yo. Porque, y dice claramente en este versículo que lo que Dios busca es una limpia conciencia. Una limpia conciencia, y por eso les comencé a hablar del llamado, el por qué. Una limpia conciencia. Oraba y oraba por mí ante esta prédica. Porque ¿qué es una limpia conciencia? Una limpia conciencia es que no estás atormentado por la culpa o el remordimiento. Una limpia conciencia no está atormentada por la culpa y el remordimiento. Por ejemplo, en este momento, si alguno de ustedes, jovencita, jovencito, dejó algún ministerio de la iglesia sirviéndole a Dios por algo incorrecto, seguro que tiene mala conciencia ahorita. Una conciencia sucia, remordimiento y culpa. Pero para eso vino el Señor, para perdonar y limpiarte. Y que te arrepientas, porque la salvación no es caminar en una religión, es un cambio en nuestra personalidad, producto de un cambio de carácter. Característica. Por ejemplo, ¿qué es un carácter? Mantener una obediencia donde no tengas remordimiento y donde no estés con culpa, y que es capaz de discernir entre el bien y el mal. Cuando desarrollas una buena conciencia, una limpia conciencia, que se desarrolla pidiendo perdón y corrigiendo lo malo, corrigiendo lo deficiente. Dice que tenemos capacidad de discernir entre el bien y el mal. Cuando tienes una limpia conciencia, por la obediencia, simple y llanamente, pero por la obediencia a Dios. No te limpia ser obediente, te limpia aquello a lo que eres obediente, a lo que Dios dice. Presten atención. ¿Por qué muchos de nosotros nos ponemos a orar y sentimos que Dios no nos escucha? ¿Sabe por qué usted muchas veces ha orado en su vida y en mi vida? Yo también, a mí me ha pasado que oraba y creía que Dios no me escuchaba. ¿Por qué? Por culpa. Por pecado. Porque nadie tiene culpa gratis, hermano. La culpa es la sensación de remordimiento o el estado consciente de que hice algo incorrecto. Y cuando yo voy a, ¿qué es conciencia? El conocimiento de ti. Cuando voy a orar y sé que me robé el caramelo que me dejó mi hermano o mi esposa yo voy a orar y me acuerdo que robé. Tengo mi conciencia sucia. Y eso evita que ore. Mucha gente en nuestras iglesias no ora no porque no sepa orar, sino porque tienen remordimiento y culpa.
no pueden discernir entre el bien y el mal. Un bien y el mal basado en la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios nos limpia nuestra conciencia? ¿Cuándo nosotros ensuciamos nuestra conciencia? Cuando tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios. Cuando reaccionamos contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y creemos o pretendemos echarle la culpa al diablo o echarle la culpa a las personas. No le eche la culpa a nadie si usted se siente con culpa de algo. Preste la atención a las culpas y a las acusaciones que usted puede experimentar, al remordimiento, y hable, y si es sincera con Dios, dice, uy, Señor, si es verdad, perdón. Porque aquí la cuestión no es la limpia conciencia nada más, sino ser escogido. Ser escogido por Dios. ¿Cómo qué? Para pastor. No. Para ser un luminar en este mundo. Para hacer una vida que alumbra. Una vida que la gente ve, wow, qué fino. Hay un concepto, otra definición sobre limpia conciencia, que es más crudo todavía. Libertad interna de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios. Cuando en tu conocimiento propio, en tu conciencia, te ves bien con Dios, eres libre. Es lo mismo, pero en otras palabras. Y con los demás. Estar bien con los demás. ¿Cuándo estás mal con los demás? Cuando le robas, cuando hablas mal de ellos, cuando haces algo en contra de otra persona. Así no quieras, todo lo malo que hagas contra otra persona hace que te sientas mal con esa persona. Todo lo malo que le hagas a las personas, voy a decir un pecado común y grave, cuando pecamos de desobediencia a los padres. Satanás nos arrincona y no tenemos libertad. Y comenzamos a actuar con defensa y a tirar golpes por todos lados y a ser rebelde con los padres. Y repito, no es el diablo que te acusa, tu propia conciencia, el conocimiento que tienes de ti mismo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero eso es una pelea diaria conmigo. Es una lucha diaria conmigo. Si mientes, algún día tienes que decirle, Señor, perdóname. O decirle a la persona que le mentiste, perdóname, te mentí. Cuando dicen, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Escogidos para qué? ¿Escogidos para qué? Escogidos para ser un copero de rey como Daniel, que Dios le hablaba y fue usado en gran manera por él. Daniel no era un hombre, un predicador de 5,000 personas. Era solamente un hombre que oraba, tenía 3 amigos y lo metieron en un pozo de los leones y los leones cerraron su mandíbula. Y había un hombre más ahí entre ellos. Lo enviaron a un horno de fuego y no pasó nada. Lo lanzaron. ¿Usted sabe lo que es ser creyente y vivir toda una vida como creyente, como un cristiano frío? ¿Qué es un cristiano frío? Un cristiano frío es aquel que le falla a Dios y engaveta esa falla en vez de hablar con Dios y decir perdóname, me arrepiento. Y fallarle a Dios directamente a Él, o fallarle hablando mal de otras personas, odiando a otras personas. Aunque, como dice la Escritura en el Salmo 5, te tienes que apartar de la gente mala. De la gente que sabe que es mala te tienes que apartar. ¿Qué es una persona mala? Todo lo que diga la palabra de Dios que no se obedezca. Pablo dijo,
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Hechos 24:16. Pablo procuraba tener una conciencia, un conocimiento de sí mismo, bien ante Dios y ante la gente. Por eso, mirar lo que pueda mirar en las personas, no criticarlas, no juzgarlas, no condenarlas, no maldecirlas. Si veo a alguien caer, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si me comprometo con alguien, cumplirle. ¿Sabe? Lo peor que puede pasar es un creyente, un niño, jóvenes y ya adultos, que se levantan en una iglesia con una mente inocente del mundo y apenas medio ruedan en el mundo y ya conquistan el mundo. Y el mundo se los está disecando, convirtiéndoles en dátiles. ¿Qué es eso, apóstol? Dátiles. En una fruta seca, en una vida seca. Entonces, a correr. ¿Qué te ayuda a tener una conciencia limpia? El bautismo nos lleva a una conciencia limpia. Recuérdese que cuando bautizamos gente en la iglesia no es jabón ni champú. Es el alma, es el corazón. Ausencia de culpa y remordimiento cuando tienes una conciencia limpia. Calidad, ¿verdad? Como dicen allí los vecinos, calidad, hermano. Ausencia de culpa. 2, discernimiento moral. Entiendes el bien y el mal porque la palabra de Dios está latente en tu corazón y en tu mente. Dios quiere restaurarlos, ¿ok? Dios quiere restaurarnos. Antes yo venir aquí pidiéndole a Dios por mí. Ninguno de ustedes puede ver mi conciencia. Dios sí. Yo he terminado prédicas muchas veces y la gente me dice, oye, apóstol, ¿quién le dijo? ¿Cómo usted se enteró? ¿Enterar qué? ¿Acaso tú dudas que Dios te conoce y ve las intenciones de tu corazón? ¿Ves si tus intenciones son buenas o son malas? Por cierto, eso te puede ayudar a ver si tienes una conciencia buena o mala. ¿Cuál es la intención? ¿Es buena o es mala? 3, vive de un amor sacrificial. Por eso ilustraba lo de mi noviazgo. Un amor sacrificial. Bueno, miren, en los eventos que yo tenía que estar al frente como administrador ejecutivo, tenía que correr de un lado para otro, hacer los contactos para pago, ir a los bancos en pleno evento y ver a Rubia. Recuerdo que una vez en Barquisimeto, mi jefe, estábamos en una reunión como a las 9 de la noche. Y yo, bueno, vamos a terminar la reunión aquí. No habíamos terminado. Y me dijo, Arnaldo, ¿tú sabes en qué edificio en la Villa Olímpica de Barquisimeto está Rubia? Y los demás se rieron. ¿No vas a saber si él es el administrador? Sí. Y dale, anda a compartir con ella. Te doy 1 hora, me dijo. Mano, uno para estar enamorado no necesita estar metido día y noche, zampado un celular día y noche. Después las mujeres, las esposas pelean a los esposos. Se fue todo el día y ni siquiera un mensaje. No hay que ser torpes. Hay que madurar en la vida. Recuerdo que ese día, y recuerdo que Milena Camero tenía 14 años, una joven, bueno, ya no es joven hoy día, ya pasa los 40. Tenía como 14 años y estaba otra niñita de aquí
de esta iglesia ya, yo no asistía a esta iglesia. Yo estaba en Caracas, asistía en Caracas a una iglesia. Y Milena llegaba y se acercaba a nosotros, pues estábamos todos un grupo, habían como 600 jóvenes. Le decía a Rubén, mira fulanita en la iglesia, está tranquilita y mírala por allá. Y lo que hacía éramos reírnos. Pero en fin, le cuento esto, para que usted vea en qué momentos a veces compartíamos en la comida, pero en muchas ocasiones yo no comía con el grupo. Eso sí, por teléfono hablábamos hasta por los poros. Usted no conoce a Dios por besos, abrazos y pellizcos. Usted no conoce a Dios por estar junto físicamente con Él. De hecho, Dios carne está en el trono. Usted no tiene que estar cerca de una persona, agarrarle la mano para hacer, ay, déjame agarrarte la mano, dice a la muchacha, para ver que eres real, que no eres una artificial, que no eres una mujer artificial. No, lo que usted necesita es hablar, porque en el hablar están las ideas y en el hablar usted presta bien atención, ahí es donde está lo que tiene esa persona en el oído, en el corazón, perdón. Y usted sabe lo que esa persona tiene en el corazón, y usted sabe si pelea, si esa persona le habla mal de su mamá, esa muchacha, usted esa hija, esa esposa suya va a pelear toda la vida con su mamá, con la suya, pues, con la suegra de ella. O si es al revés. Tengo 31 años casado. Wow, uno no se puede dar el lujo de tener enemistad con la familia de la mujer. Pero aquí honra a quien merece honra. Mi suegra, una de las cosas, o el llamado de ella, una mujer muy, muy, muy misericordiosa, de atender al necesitado y todo. Y cualquier testimonio de unidad familiar que usted pueda ver, oye, Dios la usó a ella. No sé si mis cuñados están de acuerdo, pero la ha usado hasta hoy. El colaborar, el ayudarnos unos a los otros. Pero eso hay que buscar la limpia conciencia. ¿Y sabe qué? Paréntesis, yo venía de una mala conciencia. Yo no tenía una familia así unida. Yo no nací en una familia unida. Una familia servicial, colaboradora, unida. Pero le pedí a Dios, dame una esposa que tenga un testimonio de familia con valores. Que mi suegro conoció a Jesús ya, pero no importa, le dejó valores. Porque todo ser humano, así no sea evangélico, tiene valores. Bien escondido y lejos por allá, que uno va a verlo, bueno, pero los tiene. Porque no estamos llamados a acusar ni a condenar. Porque cuando tú te pones como juez, ya estás en la parte de estar apartado de Dios. Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, y es ocupante pretender llevar una relación con una persona a la que amas y todo lo demás, con malas relaciones con su familia. Y esto lo estoy ilustrando. Yo no puedo buscar tener una buena relación con Dios, casarme con Dios y tener una mala relación con sus hijos. Eso sí, si tú ves que alguien es traidor, desleal, lo que sea, o que nada más anda criticándote, condenándote y juzgándote, ¿para qué vas a estar ahí, verdad, Ángel? De lejito. Vida de amor sacrificial, una vida de amar incondicionalmente. Cuarto, obediencia a la palabra de Dios. Ustedes lo han visto en los discipulados bastante. Por cierto, que el que no ha hecho discipulado en esta iglesia, busque al pastor Ángel Francisco Moreno. El pastor Fran, vamos a activar bastante fuerte esto. Y el Instituto Bíblico y todo esto. Respeto y temor a Dios. Anótenlo, ustedes han escuchado mucho de eso. Métanse en Google y respeto y temor a Dios. Y que todo versículo que hable sobre respeto y temor a Dios. ¿Y a qué le va a llevar el respeto y temor a Dios? A que todo lo que usted haga prosperará y todo le saldrá bien. Voy a hacer una cuñita, no, para ayudarlo. ¿Quieren que los ayude? Le voy a decir por qué razón yo hoy día puedo por lo menos gozar de lo que Dios o con la familia de mi esposa. Porque decidí morirme.
Y ya, decidí que toda imagen, mentalidad que tenía cuando yo era soltero, de la familia que tenía, decidí cambiar eso, dejarlo en el nombre de Jesús. Porque nada es gratis. Tienes que aprender a cambiar. Porque usted sabe qué es lo más triste en esta vida. Que tú eres un pelado, un zurrón, una persona inmadura, y pretenda que un hombre de 50 o 60, ay, no me saludó. ¿Quién es el que tiene que honrar? ¿Quién es el que tiene que honrar? ¿Quién es el que tiene que ir a los japoneses? Amigo, ¿quién es el que tiene que ir? No, yo me voy a casar con ella, yo me voy a casar con él, con ella no. Ay, papá. Una guerra mundial. Y créanme que esa es la manera de ilustrar y esto de relación con Dios. Ahora, ¿está mal esta ilustración? No, porque ¿sabe qué? Que en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21 al 30, habla de la analogía entre Jesucristo y la iglesia. Un matrimonio, una boda, un compromiso. Pero para llegar a eso, tienes que arrepentirte, tienes que quebrantarte. ¿Y sabe qué? Quebrantarte, arrepentirte, cambiar de actitud es un bienestar para ti. Siempre y cuando la actitud que estás cambiando sea una actitud llena de problemas y dificultades, vacíos y carencias. Amén. Si pelear te hace daño y peleas con todo el mundo. Hay personas que son muy tímidas y hacen las cosas escondidas porque son muy tímidas. No, porque no les gusta que los demás se enteren de sus cosas porque le han hecho broma. Mentiras, la timidez. En mi tierra ahí se hace la gente motolita. ¿Qué es motolita? Lo que ustedes llaman agazapado. ¿Y qué es agazapado? Alguien que maquina las cosas y las hace para que no se den cuenta. A Dios no puedo engañar. Créanme que yo nunca he podido engañar a Dios. Y Dios no se queda callado. Dios siempre habla. Una prédica, lees la Biblia, siempre Dios va a hablar. Y por ello es importante el que pone mano sobre el arado, entienda que Dios lo ha llamado, lo está capacitando, lo está preparando, no lo ha escogido. Pero cuando usted suelta eso, ay Dios, después no diga, ay, yo me levanté junto con Chale, y yo me levanté junto con Jote, y ahora Jote es pastor. Y bueno, y Jote y Carlos Melgarejo, bueno, pastor también. Y Jover, no, Jover está por allá por la grita. Y Leo, no, Leo está allá en la isla. ¿Y haciendo qué? Pescando, no. Sí, pescando alma. ¿Qué? ¿Y por qué tú no? Porque simplemente menospreciaste al que te llamó, al que te escogió, al que te está preparando. Simplemente le das la espalda a aquel que te ama y que quiere hacer de ti una vida y una persona diferente. En el nombre de Jesús. Solo respétalo y ámalo. Cuando tienes una limpia conciencia, desarrollas capacidad de enfrentar las críticas. Las aguantas, las obvias, las ignoras. Te pones por encima de ellas. Una conciencia limpia es un estado de ánimo. Mire, usted ve una persona jorobada, ensimismada, o de los que caminan sin mirar a los demás a la cara. Esa es la conciencia que lo tiene así, decía alguien que amé mucho, ya no la amo porque no está aquí. Gracias a Dios que está en el cielo, porque Dios usó mi vida para que conociera a Jesús. Mira esa es la conciencia que lo tiene así, decía, y es verdad. Y eso que no era una teólogo en Biblia. Pero hay una escuela bíblica más poderosa que cualquiera, la de la vida, cuando quieres tener una vida correcta. Una vida de obediencia a Dios, de discernimiento moral y libre de culpa y remordimiento. Hermano, y cuando hablaba de crítica, vi un flyer sobre la crítica, pero le hice capture, pero no lo consigo. ¿Sí? Y
Isaías 54:17 dice: la boca del que te critica jamás será más grande que la gloria de Dios que te respalda. La boca que te critica jamás será más grande que la manifestación de Dios a través de tu vida. Pero si a ti te critican y te arrinconas mirando hacia la pared, es porque tienes mala conciencia. Y mala conciencia no es que alguien me hizo mal. Mala conciencia es tener conceptos errados de ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Voy a terminar para no tener una mala conciencia después. Culpa de que me pasé del tiempo. Sí, póngase de pie en el nombre de Jesús, aunque me pasé. Oh Dios, gracias. 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 En el bautismo y la resurrección, las dos ordenanzas que dejó Jesús es para tener una limpia conciencia. Es para tener una limpia conciencia. ¿Qué es limpia conciencia? Un concepto bien de ti. Tu relación con Dios y con otras personas. Dígale conmigo al Señor Padre Celestial: háblame, dame discernimiento, háblame revelándome todo lo malo que yo haya hecho, que esté inconfeso, que hace que tenga remordimiento y culpa, que hace que repita pecados, que hace que tenga desánimo o que evada leer tu palabra y orar. Ayúdame a entender que me limpias mi conciencia cuando te pido perdón, cuando me arrepiento, pedir perdón y cambiar, así como aquel en la cruz y así como lo hizo Pedro, que no está descrito que te pidió perdón, pero por fe creemos que lo hizo, a pesar de que no está escrita en tu palabra o descrito ese momento. Gracias, porque más que hablar, es la actitud que Él demostró. Gracias por el conocimiento que le revelaste a Pedro. Pedro no es un teólogo que estudió teología. Fue alguien que te desconocía, que te conoció bien profundo, al punto de darnos a entender que el bautismo de agua no es para limpiar el cuerpo, sino para llevarnos a una limpia conciencia. Por favor, perdónanos, Señor. Y donde tengamos áreas de mala conciencia contigo o con otras personas, trata con nuestros corazones y nuestras vidas. Espíritu Santo, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Deje que Dios le hable, quédese con sus ojos cerrados, que Dios le muestre en qué áreas hay una mala conciencia, relación con Dios, relación con otras personas. Deje que Dios le ministre. Si quieres acercarte al altar, cantar, y luego oramos por ti. Este es el momento, es por fe.
Si eres de esos jóvenes que se levantó inocente en una iglesia, y de repente comenzaste a conocer mundo, y crees que te perdiste de muchas cosas buenas estando en la iglesia, déjame decirte que no es bueno ese pensamiento. Si crees que hay cosas que te estás perdiendo porque estás en una vida como creyente, no hay cosa que te estás perdiendo. Hay muchas cosas de este mundo que parecen buenas, pero lo que van a hacer es hacerte perder, hacerte apartar de Dios. La conciencia limpia se tiene con arrepentimiento y cambio. Arrepentimiento y cambio. La conciencia limpia te va a ayudar a orar, a meterte más con Dios, a escuchar su voz en tu espíritu, en tu ser. Es el Espíritu Santo y tú. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere pasar al frente? Pero pasa al frente creyendo en el perdón de Dios. Olvide todo. Como Dios olvida tus pecados. Dios olvida tus pecados. Cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale tu futuro eterno en Cristo Jesús. Levante su corazón a Dios como señal, su alma a Dios. Y escúcheme, arrepentimiento es cuando Dios ve cambios en tu vida. Arrepentimiento no es que me arrepiento y sigo igual. Es cuando Dios ve cambios en tu vida. Como hablaba, toda persona es llamada por Dios, pero son solo escogidos los que son fieles, los que no sueltan. Dios les ama a todos. No estamos en los tiempos de condenar. Aquí nunca creas que te vamos a condenar. Es tiempo de escucharlo. Es tiempo que creas que te perdona, que te limpia, que te libera, que te levanta. En el nombre de Jesús. Dios sigue trabajando con nosotros. Confío. Tú comenzaste la buena obra en nuestras vidas y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Tú vas a perfeccionar tu obra en nosotros. Tú eres el que hace la obra en nuestras vidas. Danos el entendimiento para caminar a esa limpia conciencia y una conciencia libre. Señor, gracias. Gracias, Señor, por desatar, liberar y glorificarte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Padre.